corazones, bienvenidos a mi canal Cocinando con Mari. Hoy voy a preparar una archi parmentier. Los ingredientes que os voy a dar son para 4 personas: 1 kilo de patatas, una cebolla, un tomate, 150 gramos de mantequilla, 500 gramos de carne cocida. En mi caso yo he puesto carne de pavo. Vosotros podéis poner la carne que os más os guste o os apetezca. 200 mililitros de caldo, nuez moscada, 250 mililitros de leche y 100 mililitros de vino blanco. Bueno, vamos a comenzar pelando las patatas, que es lo primero que se tiene que hacer. Pelamos las patatas y la cortaremos en dos partes. La haremos. Pelamos bien las patatas primeramente, bien peladas. Y una vez peladas las patatas, las partiremos en cuartos. Pues bueno, ya tenemos nuestras patatas picadas. Las vamos a meter dentro de la olla que tenemos aquí preparada. Tenemos nuestra olla preparada con agua fría, y la vamos a introducir dentro de la olla. Pues tenemos ya introducidas las patatas dentro de la olla con agua fría, como os he dicho, y vamos a ponerla a que hierva. Una vez que la patata haya comenzado a hervir, la olla haya comenzado a hervir, contaremos una media hora. Y para ver si la patata está hecha, la pincharemos con el cuchillo, con el filo del cuchillo. Si entra bien, querrá decir que la patata está lista. Bueno, mientras se hace la patata, vamos a pelar la cebolla y cortarla bien cortita. Pues bueno, vamos a quitarle la piel a nuestra cebolla. Bueno, una vez sacada la piel a la cebolla, la cortaremos bien cortadita. Igual si queda un cachito un poco corto, pero si puede ser bien picadita, mejor. Pues bueno, vamos a proceder con el tomate a picarlo bien picado. Una vez que el tomate esté bien picado, pondremos a calentar una sartén con un poco de mantequilla y pondremos nuestra cebolla a que se poche. Bueno, pues tenemos nuestra sartén ahí preparada. Le vamos a echar un poco de mantequilla en nuestra sartén. Incorporamos un poco de mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida, pondremos nuestra cebolla para que se poche. Cuando la cebolla tenga un color como transparente, querrá decir que ya está lista. Bueno, pues esto todavía no ha comenzado a hervir. Esperaremos un poco más y, como he dicho antes, una vez que comience a hervir, contaremos unos 30 minutos. Pues bueno, voy a echar ahora el tomate, este tomatito.
Haremos un poquito aquí, un poco más de rato, lo dejaremos. Y ahora voy a cortar la carne que está cocida, que os he mostrado antes. La voy a cortar de mientras esto termina de hacerse. Un poquito aquí, lo dejaremos y yo voy a cortar la carne. Nos vemos enseguida. Pues bueno, vamos a cortar nuestra carne. Bien cortado todo. Muy bien cortado. Pues bueno, nuestra carne ya está troceada. Lo que tenemos en la sartén ya está listo. Está bien pochado. Pues yo voy a coger y le voy a añadir los 100 mililitros de vino blanco. Dejaremos que se evapore bien el vino para que coja el sabor. Vamos aquí que reduzca nuestro vino. Nuestras patatas ya ha comenzado a hervir y, como os he dicho antes, 30 minutos vamos a contar. Vamos a echarle una pizquita de sal y, como os he dicho antes, dejaremos que reduzca el vino. Pues bueno, en este punto que estamos ya, voy a echar el caldo y le voy a incorporar la carne. Vamos a echar también, como os he dicho, nuestra carne troceada. Bueno, una vez hemos echado ya nuestra carne, lo coceremos por unos 10 minutos a 15 minutos de cocción y ya será suficiente, lo podremos apartar. Nuestra carne está ya incorporada. Ahora lo pondremos aquí a cocer durante unos 10 minutos a 15 minutos. Y una vez esté finalizado, lo podremos sacar del fuego y reservar para luego ponerlo a nuestro puré. Pues bueno, lo de la sartén ya está terminado. Hemos apagado el fuego y vamos a reservarlo aquí mientras termina de hacerse la patata. Una vez terminada la patata de cocer, le sacaremos el agua. Pues vamos a mirarlo. Si esto está... Sí, la patata está bien cocida. Voy a sacar el agua, lo voy a escurrir bien y luego voy a triturar la patata. A nuestra patata y ahora solo nos queda chafarla. Chafaremos bien. Una vez la tengamos bien chafada, la pondremos nuestra leche y un poco de mantequilla
Pues bueno, ya tenemos nuestro puré listo, ligerito. Yo voy a ponerle una pizca de sal, la nuez moscada y un poquito, una puntita, no mucha cosa, de pimienta. Un poco para que no se nos pegue. Haremos un poco. Vamos a engrasar un poco donde vamos a incorporar nuestra patata y nuestra carne. Iremos haciendo capas. Primero haremos una capa de puré y luego la carne. Iremos haciendo las capas. Ponemos la patata, lo extendemos bien, la patata por todo el alrededor, bien. Y ahora echamos la carne. Todo bien distribuida. Bueno, y volvemos a poner otra capa de puré. Pues bueno, esto ya está casi listo. Yo iba a ponerle solo un poco de mantequilla por encima y meterlo luego al horno, pero he decidido ponerle, aparte la mantequilla, ponerle un poco de queso rallado. Le voy a poner por encima para que se gratine con nuestro puré. Pues bueno, nuestro plato está finalizado. Como aquel. Pues bueno, el plato está casi finalizado, solo queda meterlo al horno, a que se gratine. Y luego ya podremos comerlo. El horno yo voy a ponerlo sobre unos 200 grados. Calor arriba. Porque como solo quiero que se gratine, con calor arriba es suficiente. Bueno, nuestro plato está casi terminado. Ahora solo queda meterlo al horno. Lo pondremos en el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo. Y una vez el queso esté bien fundido, estará listo para comer. Bueno, nuestro plato ya está terminado. Vamos a sacarlo del horno. Y os lo muestro cómo queda. Así queda nuestro plato. La verdad que está muy bueno. No es la primera vez que lo hago. Ya he hecho varios de ellos. Y salen muy buenos. Bueno, si os ha gustado esta receta, dale me gusta
y suscribiros a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.